Pauta de Análisis. Ahora sí, me estoy adelantando, estoy acelerada como buen super lunes. Como adelantada al colegio. Exactamente, todo haciéndolo bien rápido. Sí, 8:34. Ahora sí podemos presentar a nuestros panelistas de día lunes. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster. Cristóbal, bienvenido. Qué gusto verlos de vuelta. ¿Cierto? Sí, todos llegando estamos aquí. Estamos todos ya. Y Rodrigo Pérez de Arce, abogado, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad. Rodrigo, bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal? Como buen super lunes. Sí. pero hasta ahora no han tenido problemas de super lunes, ¿o sí? Ninguno. No, mis niños entran el miércoles, así que todavía no ideal, es el super miércoles. Super miércoles. Oye, estábamos previo a comenzar el análisis y la conversación. Y te juro que lo creo. Y digo, a ver, cuando miramos la agenda informativa con la que estamos arrancando marzo, y de pronto estamos, entonces el Partido Republicano va a competir con Chile Vamos en Las Condes, o hay tanto de repente discusiones del mundo político que es una cápsula, ni siquiera una mini cápsula, y cuando vemos la situación que abre, al menos las interrogantes que abre el asesinato del exteniente Ojeda, yo creo que de repente estamos disociados como en la discusión pública, no sé cómo lo ven, porque esto sí que es grave, o sea, estamos hablando de que aquí se podría correr un límite del que Chile nunca ha sido tan consciente, ¿no? ¿Cómo lo ves, Cristóbal? Nosotros que fuimos en los 90, bueno, y también el régimen militar, ¿no es cierto?, los campeones de la globalización y la apertura comercial, esto se globalizó también en los temas de seguridad para este país. Entonces, la isla que éramos dejó de existir. En el caso del teniente Ojeda, lo comentábamos con Rodrigo previamente, a mí me sorprende lo rápido que encontraron a Ojeda. Sí, lamentablemente. Que mucha gente critica lo contrario, claro, que se demoraron muchísimo. No, yo encontré que fue súper rápido. Lamentablemente él ya había muerto, ¿no es cierto? Y la gran pregunta es si la misma rapidez va a ser en encontrar los culpables. Hay algunos sospechosos, pero bueno, hoy día es la formalización del único detenido. Claro, entonces la pregunta es, ojalá que encuentren rápidamente los sospechosos, el responsable, para que haya alguna sensación de que en el fondo lentamente los temas de seguridad se están resolviendo. Ahora, el gobierno lo tiene cuesta para arriba porque a pesar de todas las leyes y todo el esfuerzo, esto se va a demorar en cambiar. Sí. No es un problema de leyes, o sea, primero, es un problema de leyes, pero tampoco las leyes van a tener efecto por sí inmediato. solo. Ahora, y también incluso esto que es un tema evidente de seguridad, se transforma en un problema político o de discusión política, porque estamos entre que el presidente Gabriel Boric defiende al Partido Comunista, que se siente que hay un anticomunismo, que el Partido Comunista defiende al gobierno de Maduro frente a la derecha que de alguna manera ha deslizado, y algunos deslizaron inmediatamente, que detrás de esto estaba Maduro y que había que romper relaciones con Venezuela, cuando todavía puede ser que sea, pero no tenemos ningún antecedente concreto que afirme, que asegure esa tesis. Entonces, y por otro lado, entonces le dicen al el presidente Boric que cómo no está más pendiente de darle el pésame a la familia y no defender al Partido Comunista. Y el embajador de Venezuela en Chile, participando ayer de la romería a Gladys Marín, que también es algo un poco fuera de lo común, ¿no? Sí. ¿Rodrigo? No, a ver, es un clásico ejemplo de la distancia entre urgencias sociales y prioridades políticas, ¿no? Y es muy probable que en un año electoral y en medio de coyunturas que son muy desafiantes, las prioridades políticas se coman estas urgencias sociales. Porque uno mira el panorama, uno mira lo que está sucediendo, estas nuevas formas de criminalidad, esta inseguridad que campea en nuestra sociedad, y uno diría, ¿por qué no están pensando en esto? ¿Por qué no le dedican más atención? Y la verdad es que a mí me decepciona bastante, por una parte, lo que ha hecho el gobierno. En particular me llama la atención lo del presidente, porque trata de blindar a su coalición antes de responder a la ciudadanía. Y también me llama la atención la derecha, porque creo que muy rápidamente sale a dispararle al gobierno, ¿no? Y eso creo que es un clima de crispación que lamentablemente no se va a resolver en lo inmediato. Vienen las elecciones municipales este año. Al contrario, se va a potenciar. Y la presidencial del próximo. Claro. Entonces la cosa solo puede empeorar, creo. Cristóbal Uneus. Porque este es un tema donde ha habido diferencias ideológicas profundas entre la izquierda y la derecha. El tema de seguridad siempre fue un tema relevante. Y el interior de la izquierda. Claro. Y fue siempre un tema donde la derecha, y sobre todo José Antonio, le ha dado mucho más importancia. Y en la izquierda, el Frente Amplio nunca lo tomó muy en serio. Hasta que la agenda se le estrelló en la cara. Este es un problema a la élite.
todo está bien. Entonces yo creo que hoy día se encontraron con una realidad a la cual nunca les gustó, nunca se sentían cómodos. Ahora, volviendo al tema de Las Condes, igual es un tema súper importante porque los problemas de probidad en las municipalidades a nivel de todo el país pero no es la discusión, pero nos está hablando desde ahí. No, pero, la discusión no es desde cómo mejoramos la no corrupción, sino quién lleva el mejor cupo. No, pero en el caso de Las Condes, el Partido Rupani sí ha indicado que hay problemas de probidad y que eso para ellos es algo que es una línea roja. Entonces yo no... Está bien, una cosa es la crítica política, pero otra cosa también hay una cosa más de fondo donde María Jara Quemada lo decía, hay más problemas de probidad que municipalidades en el país. Lo que yo quise decir, porque me ha tocado conversar mucho con periodistas mexicanos, conocer la realidad del periodismo a nivel El Salvador, es que cuando el mundo político solo se ocupa de la cuña para hablar del crimen organizado y no aparece como, creo yo, una postura donde el Estado no dice, ay, el Estado no está presente. No, donde el presidente, de la mano con el presidente de la Cámara de Diputados, con el mundo político, es decir, que existe una pared institucional que permita dar una señal de que el crimen organizado no va a pasar, porque lo que hace esto es dividir la opinión, no que no se achique. Sí, porque el drama es muy grande y porque hoy es un exteniente y un refugiado. Pueden ser periodistas, pueden ser fiscales. O sea, el crimen organizado es el crimen organizado, eso es. Entonces, a eso me refiero con no achicar la discusión y quedarse en la cuña para ver quién gana un votito, porque esa es una pelea muy chica para la amenaza tan grande que significa. No sé, Rodrigo. Sí, no, este es un problema para el cual todos tienen eslóganes, todos tienen declaración y nadie tiene solución. Y a mí me llama la atención, bueno, en la izquierda es muy evidente que no hay solución porque se sienten incómodos. Al menos una parte de la coalición del presidente se siente muy incómoda con el tema de seguridad. Le queda, digamos, como poncho por sus propios antecedentes. Y en la derecha, a mí también, creo que hay que mirar con mucho cuidado estas promesas que se están haciendo porque creo que hay más un eslogan que un plan respecto de qué se hace, de cómo tú te organizas frente al crimen organizado, de cómo tú recuperas el control territorial, de cómo fortaleces a la Policía de Investigación y a Carabineros, porque claro, decir nos vamos a poner los pantalones, vamos a ser muy duros, vamos a perseguirlos como perros, ¿qué significa la verdad eso? Es que no sirve para nada. No sirve para nada. Y es una guerra de declaraciones que yo creo que la verdad es que solo alimenta, digamos, un ambiente más caliente y más polarizado. Ahora, ¿creen ustedes, el caso del teniente Roland Ojeda viene a complicar esta agenda de seguridad del gobierno? Ha puesto sobre la mesa la ley de inteligencia que todavía no logra salir, bueno, el Ministerio de Seguridad, o es un caso distinto, no sé si aislado, pero distinto de otra naturaleza. Yo creo que la complica porque una cosa es encontrar el cuerpo, otra cosa es encontrar la razón. Las culpables. Sí. Y yo creo que el problema que tenemos en Chile es que nos cuesta encontrar los culpables por distintas razones. No hay suficientes pruebas, después las pruebas se obtienen de manera ilícita y por lo tanto el problema es que el crimen organizado y la delincuencia dice, pero si no va a pasar nada porque yo hago y después no van a descubrir nunca la impunidad. Y por lo tanto hay impunidad y eso hace que aumente aún más el problema. Entonces, hasta que no encontremos un método bajo el cual somos rápidos en encontrar a los culpables y los metemos en la cárcel, esto no va a mejorar la percepción de la opinión pública. Pero además la complejidad, no sé cómo lo ven, porque la ley de inteligencia es un tema clave. Pero cuando tú quieres de verdad dar una discusión seria sobre crimen organizado, no basta con meterlo a la cárcel, porque lo que está pasando en los países con crimen organizado es que se funciona desde la cárcel. Desde la cárcel están Entonces, ordenándolo. los llevas a la ya cárcel. pasa en gendarmería, ya pasa en penal 1, ¿no es cierto? El tema de los celulares y bueno, y los bloquearon. ¿Para qué decir? Entonces, o los jueces que también aquí son mucho más permisivos, hemos visto en el caso, ¿no es cierto?, del juez Urrutia, que yo creo que es un caso que hay que tomar atención. Entonces, por eso es compleja la solución, porque es ley de inteligencia, es cómo interviene las cárceles, es cómo tú aseguras también a gendarmería. Hay informes que hablan de que tú tienes que ser muy cuidadoso para que no sean cooptados, que es lo que pasa en México. Entonces, no sé si el mundo político está a la altura del debate, eso me está pasando, como que... Sí, no, a mí, y no solo no solamente en este tema, sino que uno puede ver, lamentablemente, muchos donde estamos muy peleados. Y claro, probablemente se responda con una ley de inteligencia y eso puede avanzar la agenda de seguridad, pero la verdad es que a mí me preocupa que no veamos este tipo de problemas como problemas complejos que son, ¿no? Porque, por ejemplo, asegurar la persecución penal exitosa implica prevención social, implica cómo fortaleces a las policías, implica cómo tú
llevas a que el Ministerio Público pueda dirigir investigaciones eficaces, que los jueces efectivamente apliquen las penas y que finalmente haya cárceles y gendarmes que puedan hacer cumplir esta pena y que las personas que están presas no sigan delinquiendo desde la cárcel, ¿no? Eso es toda una cadena que es súper complicada y la verdad es que aquí este es el tipo de problemas que la política muchas veces resuelve diciendo como, no, más carabineros. Y la verdad es que eso es un pelo de la cola y puede ser y efectivamente podemos dar esa discusión, pero parece que el sistema y los político medios de tonto comunicación respecto también a- somos responsables, muy responsables de cómo se aborda ese debate. Claro, porque finalmente se buscan soluciones cortas o como de titular o de cuña y esto es demasiado complejo para querer enfrentarlo con ese tipo de soluciones. Y mientras tanto los quiero invitar a cómo se une esto, porque mientras hay estos problemas como súper concretos que hay que enfrentar y que el gobierno tiene que enfrentar y se le imponen, ¿cierto? La seguridad sobre todo, pero después está que la reforma previsional, el pacto fiscal, la ley corta de salud, recordemos que tenemos eso también sobre la mesa, aparece alguien tan icónico, uno de los diputados más emblemáticos del Frente Amplio, muy cercano al presidente Gabriel Boric, como es Gonzalo Vinter, diciendo, primero en una entrevista, hemos fallado en nuestro rol de dar una disputa ideológica, ayer aparece más en extenso en una entrevista en La Tercera, diciendo que el gobierno tiene que asumir un rol en la disputa de las ideas, porque si no va a perderlo todo, y de alguna manera explicando, dice que él no está en contra de los acuerdos, que evidentemente hay que lograr lo precisa, acuerdos. porque la verdad es que en la primera Sí, entrevista daba la impresión que sí, que de tanto acordar y de tanto ceder, finalmente habían entregado todo y habían perdido la batalla de las ideas. ¿Cómo ven? Ayer lo aclaró un poco, lo suavizó y dijo que la verdad es que él estaba a favor de los acuerdos, que eran necesarios y todo, pero que había que ganar la batalla ideológica también en los acuerdos. La reforma tributaria se rechazó por votos del Frente Amplio. Se cayó por voto, entonces yo no sé qué significa lo que está diciendo el diputado Vinter. Lo que lo que me llamó la atención es que siendo miembro de una misma coalición, él también tiene que decir cuál es la batalla de las ideas. ¿Cuál es la batalla? Donde él habla de la injusticia, pero eso es lo más vago que hay, ¿no es cierto? Menciona tres proyectos. Pero dice, porque dice, por ejemplo, sin reforma tributaria, o sea, tenemos que convencer a la gente porque cuando están pensando que la reforma previsional, si la gente se convence que él tiene que ir todo a capitalización individual, porque si no se lo van a robar, eso es lo que dice él de alguna manera, tenemos que convencerla que no, que eso es fundamental para que esas mismas personas que hoy día están, y pone el ejemplo de los jubilados que están regando, que están trabajando porque no tienen suficiente, les suba la pensión, que esa es lo que hay que convencer a la gente y en lo que están perdiendo. Claro, lo que pasa es que yo creo que ese ímpetu, ¿no es cierto? Está bien que él llame al gobierno a poner mejor sus ideas, ¿no es cierto? El proyecto pasó al Senado, en el Senado el gobierno es minoría, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay un desafío y un miedo de muchos diputados del Frente Amplio y decir, bueno, van a entregarlo todo para aprobar la ley. El presidente en algún momento dijo, es mejor una mala reforma que una no reforma, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo creo que hay una cierta preocupación, pero la idea más general de un discurso y un conjunto de ideas, él tampoco está contribuyendo. Los 3 proyectos de ley que él menciona vienen del gobierno anterior, Sí. y de este gobierno, proyectos propios del programa gobierno creo que hay muy poco. Y no sé, Rodrigo Pérez, de cómo lo ves, pero también hay una fisura, o al menos una postura distinta, gatillada por la experiencia. ¿Ya? Cuando uno habla, me tocó entrevistar a Tomás Bodanovich para La Tercera, el alcalde de Maipú, él lo que dice es todo lo contrario. Justo al revés. Él lo que dice es, ¿saben qué? Pasó el tiempo del eslogan. Sí. Se acabó el tiempo de que nuestras ideas son importantes. A mí en Maipú, Gestión. la gente me dice cómo me va a resolver el hoyo en la calle. O sea, se acabó el tiempo, él dice, se acabó el tiempo de la metáfora del Frente Amplio, de la narrativa. Lo que necesitamos es gestión. Y es que es muy distinto a lo que plantea Gonzalo Vinter y son finalmente 2 figuras de ese mismo mundo del Frente Amplio. Sí, ¿A quién mí- debería escuchar Boric? Yo creo que definitivamente al alcalde de Maipú. Las declaraciones de Vinter a mí me parecen otro eslogan más del Frente Amplio, ¿no? Que prefiere hacerse cargo de la realidad simbólica en vez de hacer la gestión política. Porque la verdad es que no creo que haya nadie en Chile que tenga dudas respecto de qué piensa el Frente Amplio. En casi ningún tema. Y de hecho, si han habido renuncias, son las que hace el propio presidente. Y de hecho, tanto es así que al presidente le han puesto el mote de las volteretas. Entonces, yo creo que hay en Gonzalo Vinter, digamos,
cierta resignación a que los primeros 2 años de gobierno fueron de derrota, fueron perdidos, y fueron perdidos por sus propios errores. ¿Por qué el gobierno está tan derrotado? Porque parte muy mal. Recordemos que así yendo a Temucuicui y Esa sería dilapidando. original, Es una tontera a todas luces. Pero también apostando todo su capital político al resultado del plebiscito, donde Chile a esas ideas le da un portazo de magnitudes, digamos, bíblicas. Entonces, yo entiendo al diputado Winter que quiere aleonar a su gente, que quiere disputar con el Partido Comunista también, que yo creo que esa es una dimensión que es importante, porque el Partido Comunista puede tensionar y el Frente Amplio no. Pero la verdad es que yo creo que en la realidad respecto de cómo le cambias la vida a la ciudadanía, es mucho más revolucionario recoger la basura el lunes en la mañana. ¿Qué es lo que dice Íñigo Errejón, ¿no? Que es la gran fisura que hay en Podemos en España, ¿no? El cielo se toma por asalto, compadre, no. Esto no es de asalto al cielo. Esto es de cómo aseguramos que la basura se siga recogiendo todas las semanas. Bueno, y hablando de que la basura se siga recogiendo toda la semana, hoy día entran muchos de los colegios, la mayoría de los colegios, ¿cierto?, vuelven a clase, y ahí hay un problema y un pendiente del Ministerio de Educación tremendo. Se le viene encima, ¿cierto?, al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que hay una cantidad, primero partiendo por los colegios, es el SLEP de Atacama, que no van a poder ingresar muchos de ellos al colegio hoy día. El ministro le ha tratado de bajar el perfil al atraso, diciendo que máximo el 11 de marzo van a volver a clase, pero van a ser en un mes, no todos, digamos, en jornada completa, etcétera. Y hoy día en el Mercurio parece que no es solamente Atacama, que hay otros colegios que tienen serios problemas de infraestructura que tampoco van a poder volver a la normalidad escolar. Volvemos al problema de gestión que mencionaba Rodrigo, porque la pregunta es por qué, si este problema estaba en diciembre, ya no lo han solucionado. Él dice que no había nombrado un director del SLEP, pero eso son excusas que a la gente no le sirven. No le sirve, porque la mamá se pregunta por qué hoy día mi hijo no puede ir al colegio. Y yo encuentro que es una tragedia que no, al igual que el tema de seguridad, no le hemos dado la suficiente importancia. Y la pregunta es quién se hace responsable de este problema, porque no todos los días en el colegio importan. Claro, y no solo el colegio que no se abrió, o el baño que está en malas condiciones, el rezago educativo que estás dejando de una generación importante. Que ya venía con los problemas de la pandemia. Entonces claro. Yo creo que esta es una generación que no ha internalizado lo que significa este retraso y esta falta de gestión que impacta la vida de la gente. Y el ministro día a día. Nicolás Cataldo, ahí para ir cerrando, creo una figura interesante porque para muchos, Evelyn Matei lo ha dicho hasta el cansancio, es una figura que ella pone en un lugar distinto de los comunistas. Ella considera que Nicolás Cataldo es lo máximo y tienen re buena relación. Sí. Él también, Nicolás Cataldo, la considera... Son amiguis. Son amiguis. Ya, pero... Esta figura que además es del Partido Comunista, una figura bien nuclear del Partido Comunista. ¿Cómo ven a Nicolás Cataldo? Se suponía que él iba a ser un ministro por ser comunista con mayor ascendencia sobre el gremio. La verdad es que eso quedó en el aire y el ministro Cataldo no ha sabido lidiar con los problemas que han habido en su cartera. Y a mí me parece particularmente doloroso, dado el rezago que ya hay, pero también dado que el Frente Amplio se construye en torno al problema de la educación. Y uno ve cómo han gestionado estos temas, cómo fue primero el ministro Ávila y cómo lo ha hecho el ministro Cataldo, y la verdad es que la raya para la suma es súper lamentable. Y tenemos problemas no solo en Atacama, que eran problemas que ya se veían hace un montón de meses, y tenemos profesores en huelga de hambre para poder volver a los colegios. Los colegios además no se pueden visitar. Tenemos los problemas en Valparaíso, en la región de Valparaíso, y de la implementación de otros servicios locales de educación. Entonces uno, si mira el discurso del Frente Amplio durante los últimos, 10 años, uno dice, estos tipos tenían muchas claridades respecto a qué había que hacer ahí. Y la verdad es que uno mira qué han hecho realmente y que eso queda como en humo. Cristóbal Uneus. Sí, yo creo que yo creo que es el problema central del Frente Amplio, ¿cierto? No basta con tener unas ideas para escribir un discurso, la pregunta es cómo ese discurso se lleva a la acción y práctica y tiene resultados. Y yo creo que ahí hay una disociación, yo creo que el presidente, de alguna manera, no tengo información, pero yo me imagino que se siente cada vez más lejos de su coalición, porque él claramente sí ha girado a un discurso mucho más realista y más práctico, pero su coalición no lo acompaña. Sí. Entonces yo creo que hay una disociación fundamental y Winter será muy cercano al presidente, pero la diferencia entre los dos es cada día más grande.
Me acordaba que en los tiempos de Sebastián Piñera se decía que su gobierno era mucho Excel y poco Word. Le faltaba relato. El Y relato como que famoso. pareciera que ahora es distinto. Hay mucho Word y poco Excel. Uno podría decir, como que se dio vuelta la... Dicen Ahora- que esa es la diferencia entre los abogados y los economistas. Sí, y Claro, puede ser. Pero que por eso mismo se necesitan ambos. Sí. Ahora, solo no es que yo quiera defender a Gonzalo Vinter, pero a Gonzalo Vinter le hacen la pregunta de, oiga, la verdad es que la batalla ideológica está como desconectada de las necesidades de la gente o está separado. Y él trata de poner ejemplos concretos de decir, no, la disputa ideológica sí le cambia la vida a la gente. Y pone el caso de la reforma tributaria. Si a la gente no la convencemos, o sea, si la gente sigue convencida de que más impuestos, ese aumento de impuestos se lo van a robar, perdimos la batalla ideológica. Sí, Hay que convencerla eso que es no cierto. solo se van a usar para que mejore esto, para que haya las viviendas en Viña, etcétera. Ese es como el puente que él hace Sí, con la batalla ideológica versus las prioridades de la gente. Y en eso yo estoy de acuerdo, digamos, la política no es solamente agenda, sino que es también discurso, es Excel y es Word al mismo tiempo. Ahora, muéstrenme los resultados, Sí, ese es el punto. muéstrenme, en fondo, está bien, ok, Vinter, todo tenés lo que que tener quieras, tienes que tener los votos, Pero además. ¿dónde están los votos? ¿Dónde están las cosas sucediendo? ¿Dónde están las pegas administrativas que había que hacer para que los colegios abrieran? Y eso la verdad es que uno no lo ve y al contrario, lo echa de menos y las cosas solo acumulan presión. 8:55, ¿algún punto final, Cristóbal Oneus, para cerrar? El miércoles el gran encuentro de la derecha, ¿no es cierto? Yo creo que el puntapié de lo que va a ser la campaña Homenaje al presidente Piñera. Piñera. Lo vamos a dejar para hacer análisis completo para el próximo lunes, Cristóbal Oneus. Perfecto. Porque va a ser interesante todas las lecturas que vamos a sacar de ahí. El tiempo voló, son 8:55, Constanza. Nos divertimos. Nos divertimos, Rodrigo como Pérez siempre. de Arce, Cristóbal Oneus, muchas gracias. Nos vemos Muchas el gracias. próximo lunes. Nos vemos. Chao, chao. Chau.